Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por haber aceptado también la invitación a este foro. Básicamente vamos a estar hablando y analizando de algunos temas sobre el desarrollo de la economía en Nicaragua. Voy a estar haciendo el abordaje de algunas de las preguntas, las vamos a dejar de forma libre y al final del evento, al final del panel, voy a pedirles que ustedes hagan una reflexión en general acerca de cómo podemos desarrollar y mejorar la economía de Nicaragua. Y quiero empezar preguntando acerca de lo que pasó con el índice de competitividad de Nicaragua, de acuerdo al último reporte del Foro Económico Mundial. Varió ligeramente y me gustaría saber y tener algunas de sus apreciaciones y voy a preguntarles directamente a algunos de ustedes. Voy a empezar aquí a mi derecha con don Mario Arana. Él fue ministro de Hacienda y presidente del Banco Central. Me gustaría tener su apreciación acerca de las razones por las cuales ustedes creen que este índice de competitividad en el caso de Nicaragua mejoró. Bueno, en principio se mejoraron 9 posiciones, lo cual es un salto interesante. Pero debo de decirte que no necesariamente estamos entre los países que están dando saltos más dramáticos. Hay 50 otros países que vienen avanzando más rápido que nosotros. Y bueno, ¿por qué bien? Se valora positivamente el tema de la estabilidad macroeconómica, la apertura, es decir, al comercio y a la inversión que el país ha mostrado. Y por el lado, digamos, más problemático, se resalta el tema de infraestructura, derechos de propiedad, el sistema judicial, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, este es el principal reto que Nicaragua tiene verdaderamente, o sea, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿queremos sostener el crecimiento económico que estamos teniendo? ¿Y cómo hacemos para que se sostenga en el largo plazo y sea mayor inclusive? ¿Qué tendríamos que hacer, Mario? Bueno, buena pregunta, es decir, de acuerdo al Foro Económico Mundial, básicamente te sugieren que te centres, como sos una economía de más o menos $2.000 por habitante, digamos, ¿verdad? Que te concentres en 4 cosas. Asegures estabilidad macroeconómica, invertas en infraestructura, buena énfasis a educación y salud básica, ¿verdad? Y luego institucionalidad. Esos son como los 4 grandes ámbitos en los que se le recomienda a una economía con nuestras características, con nuestro nivel de desarrollo productivo y de ingresos per cápita, de enfocarse. Entonces yo creo que en eso es un poco donde debemos de estar trabajando. Y bueno, y la pregunta que creo que es bueno que la discutamos y compartamos puntos de vista es ¿cómo vemos las perspectivas en esos 4 ámbitos para Nicaragua en los próximos años? Porque en la medida que nosotros tengamos impactemos esa variable, creo que en esa medida vamos a darle sostenibilidad a largo plazo al crecimiento de la economía y una mejor oportunidad para que el crecimiento sea más vigoroso. Don Ciudad, ¿y usted cómo valora y cómo ve, como representante del sector privado de Nicaragua, este desempeño, esta mejoría que mostró Nicaragua de acuerdo al indicador del Foro Económico Mundial? Bueno, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, lo que tenemos que ver no es necesariamente, yo lo replanteo de la forma como lo acaba de hacer Mario. Si nosotros revisamos cada uno de los diferentes indicadores donde Nicaragua es valorado en los últimos 4 años, especialmente desde el año 2009 para la fecha, nos encontramos que en cada uno de estos indicadores Nicaragua ha venido mejorando de manera importante. Cuando vemos este último resultado, efectivamente mejoramos 9 lugares en el año anterior, pero habíamos mejorado otros 6 lugares en el año anterior inmediato. Esto significa que Nicaragua ha mejorado 7 lugares, entonces hemos mejorado 16 lugares en los últimos 2 años en competitividad. Aquí se recoge, obviamente, una serie de diferentes elementos. Aquí estamos hablando de que el foro trabaja sobre lo que son los indicadores básicos, que son los temas institucionales, macroeconómicos, obviamente el tema de lo que es la infraestructura y lo que tiene que ver con salud y educación, pero hay otros indicadores que recogen este análisis que son los potenciadores de eficiencia y que son también los factores de innovación. Entonces, en este sentido,
Yo creo que un elemento que tenemos que destacar, y en esto quiero montarme sobre algo que decía el doctor Cohen, lo que hemos venido haciendo en el sector empresarial, no solo nicaragüense, sino centroamericano, es trabajando en buscar cómo llevar las posiciones del sector privado a las autoridades de gobierno. Y esto no es nada más aquí, sino que lo estamos haciendo a nivel centroamericano. Yo creo que un ejemplo de lo que ustedes acaban de ver, los que estuvieron siguiendo el caso de lo que sucedió en El Salvador, con los diferentes problemas que habían con la imposición del gobierno de El Salvador sobre un impuesto nuevo al tránsito internacional centroamericano, pues hubo una reacción del sector privado centroamericano. Y esto es lo que está cambiando en Centroamérica, que el sector privado está reaccionando, que el sector privado está participando, que el sector privado está tomando su lugar ante las autoridades y planteando a través del diálogo las necesidades que nosotros tenemos. Y esto se refleja en el caso específico de Nicaragua, en esto de que vemos que el principal indicador que el Foro Económico recoge, y suena contradictorio, es que dice que hemos mejorado el año pasado 14 lugares en institucionalidad, pero estamos hablando de la institucionalidad que está recogiendo las leyes que el sector privado está trabajando y está haciendo que tengamos las empresas un mejor marco legal para poder trabajar. Ustedes en la academia, doctor Medina, ¿cómo valoran este desempeño? O sea, ¿qué cosas debería estar haciendo Nicaragua o cómo debería el próximo año y también estarse moviendo estos elementos, estos pilares que se están midiendo a través del foro? Buenas noches y también gracias por la oportunidad de participar en este diálogo. Quizás yo tengo la perspectiva de alguien que está llegando ya a la tercera edad y que se da cuenta de que ya no tiene otra más, y por eso quizás tengo una visión quizás un poco negativa, pero a mí me alegra y creo que veo como positivo el hecho de que Nicaragua esté mejorando en muchos de sus indicadores, que sea reconocido como un país que ha tenido un desempeño exitoso en los últimos años, pero cuando uno ve la realidad del país y se da cuenta que seguimos siendo un país con 40% de la población más o menos viviendo con menos de $2, con un Producto Interno Bruto per cápita que no llega a los $2.000, que nuestros estudiantes tienen un desempeño más que mediocre, tanto en pruebas nacionales como en las comparativas internacionales en las que hemos participado, nos dice que algo no estamos haciendo bien. ¿Qué tendríamos que estar haciendo entonces para mejorar y seguir creciendo y mejorando nuestra posición en términos de competitividad? Yo pienso que nos hace falta primero un gran acuerdo nacional acerca de dónde vamos a poner el acento en los próximos años. Sin duda alguna hay una preocupación por la productividad y me parece que todavía no estamos muy claros de cuáles son los esfuerzos que tenemos que hacer, y obviamente todo indica de que hay que mejorar el acceso al crédito a los productores, hay que mejorar la asistencia técnica a los productores, que prácticamente no existe actualmente, si queremos que mejoren los índices de productividad en la agricultura, que va a seguir siendo seguramente la base en los próximos años. Pero yo quisiera quizás pensar en que Nicaragua debería crear un modelo intermedio a lo que nos decía el señor Cohen, el Triángulo del Norte, con su modelo de apertura, un modelo agroexportador, con un peso importante para las remesas, y Costa Rica, que está apuntando por la tecnología, un turismo bien organizado. Yo creo que Nicaragua debería apuntarse por algo intermedio. Y en el caso de la institucionalidad, don Néstor, ¿usted cómo ve el desempeño y cosas que Nicaragua tiene como retos que enfrentar este y el próximo año para mejorar el desempeño y las posiciones de acuerdo a los indicadores del Foro Económico Mundial? Bien, la institucionalidad en este caso sería enfocada, en mi opinión, en la calidad de las políticas públicas que salgan para promover esa competitividad. No me refiero solamente a que haya un buen funcionamiento interno y externo en estas instituciones entrelazadas entre sí, sino realmente cuál es el efecto de esa política pública que sale de esa institución.
Y es ahí donde yo encuentro los más grandes retos. Cuando yo veo este tema de la institucionalidad, no la separo del problema de la competitividad. Esa institucionalidad está como girando alrededor de un trípode que sí me garantiza esa competitividad. Más educación, mejor infraestructura económica, más tecnología. Si eso es lo que yo persigo para mejorar la competitividad de un país, bueno, ¿cuál es el papel de las instituciones para hacer esto? Y ese papel se está construyendo. Yo creo que ese papel institucional tiene que fortalecerse con esta nueva alianza estratégica que ha imprimido el sector privado, ha impreso el sector privado con el gobierno. No nació del gobierno. O sea que yo veo que el empresario nicaragüense está jugando el papel de promover la competitividad que le compete principalmente al empresario. Y ahí donde yo escucho el papel facilitador del Estado, escucho el papel de la institucionalidad, pero también debemos meditar un poco en el papel de la política económica, política empresarial, política social para alcanzar ese tema. Y ahí estamos comenzando a caminar. Okay. Ahora, Carolina, me gustaría tener tu apreciación en relación al tema laboral. O sea, uno de los principales puntos a que Nicaragua se tiene que estar mejorando, y se ha hablado a lo largo de la noche en las diferentes exposiciones, es el tema de la calidad de los empleos y más bien la calidad del desempeño en la educación y de las preparaciones técnicas que tienen que tener nuestra población económicamente activa. ¿Qué cosas considerás que se deberían estar cambiando o mejorando y cómo ustedes como sector privado necesitan este apoyo? Bueno, gracias y buenas noches. Casualmente el Foro Económico Mundial en este encuentro decía que uno de los principales problemas, dentro de los 3 principales problemas, uno era la brecha que estaba creciendo en el mundo entre los ingresos de un grupo y otro grupo. El segundo era el clima extremo y los daños, digamos, a nuestra fuente de recursos, que es la tierra. Y tercero, el subempleo, el empleo. Y eso a nivel mundial. Si lo trasladamos a Nicaragua, creo que igual es una tendencia que, de la misma manera en que es una afectación, también es una oportunidad para avanzar. El tema del empleo, creo aquí que uno de los factores principales es que no tenemos un empleo altamente calificado. Si queremos crear más fuentes de empleo es necesario que vengan inversiones. Muchos de los inversionistas y muchos giros más técnicos y más especializados, incluso en el giro en el que yo me muevo, es difícil encontrar personal técnico que pueda llevar lo que estamos haciendo a niveles superiores de calidad y de competitividad para poder estar a la altura de una integración, al poder crear fuentes de servicios y de productos que puedan acceder a mercados internacionales. Definitivamente que necesitamos elevar los estándares de la educación, del entrenamiento, y yo creo que realmente deberíamos tener una visión de nación integral para enfocar el tema de la educación, no solamente técnica universitaria, sino desde la primaria. Si vemos, por ejemplo, en el caso de Singapur, que lo mencionaba don Isaac, ese es un ejemplo cómo saltan a ser tigres asiáticos y prácticamente en 30 años pasan de ser una economía como incluso peor que la que puede estar las nuestras en Centroamérica hoy, a ser uno de los principales potencias del mundo, pues como son, y es porque realmente a nivel nacional y en parte del Estado empujó muy fuerte junto con el sector privado el tema de la educación a todos los niveles. Entonces se empujó mucho de que ya no simplemente ofertaran fuerza laboral para maquilas o para trabajos básicos, sino mucho más tecnificados. Y aquí tenemos pues Costa Rica, un vecino directo que está haciendo ese esfuerzo con el tema de la tecnología. Y eso creo que es una gran oportunidad.
Okay. En el caso de algunas desventajas que se tiene, por ejemplo, desde la parte del mejoramiento de la institucionalidad, la parte del acceso a la justicia, ¿hay algunas consideraciones particulares, don Mario, que usted cree que se deberían estar trabajando en este momento? Y luego voy con don José Adán para ver algunas de las iniciativas concretas que están analizando y desarrollando con el gobierno, pero ¿qué cosas se deberían estar mejorando en ese sentido? Bueno, lo cierto es de que pudiéramos decir que en Nicaragua se está dando un proceso importante de modernización en el sistema judicial, que yo creo que va en la dirección correcta, ¿verdad? Todavía está el cuestionamiento de si los derechos de propiedad son lo suficientemente fuertes o no. Esa es una gran debilidad típicamente de los indicadores con los que lidiamos, pero hay un esfuerzo de modernización palpable, que yo creo que hay que continuar profundizándolo, y sobre todo ver cómo se va recuperando credibilidad en el sistema, que es otra de las quejas que típicamente aparece en encuestas y en el tipo de indicadores que preocupan. Es decir, entonces ahí vemos avance. Pero miren, el tema de institucionalidad en la teoría del desarrollo económico hoy es considerado central, porque tiene que ver con las reglas claras y tiene que ver con la credibilidad que el inversionista pueda tener sobre la sostenibilidad de ciertas reglas bajo las cuales puede hacer su negocio y puede esperar en el tiempo recuperar su rentabilidad, ¿verdad? Y yo creo de que en realidad posiblemente en Nicaragua no tenemos suficientemente claro lo importante y lo central hoy por hoy, que es este aspecto de la institucionalidad para garantizarnos estabilidad de largo plazo. Lo que hay que estar claro es que el problema de crecimiento en Nicaragua, primero hemos tenido uno de los crecimientos más bajos por habitante de toda América Latina, ¿verdad? 1% por habitante desde 1920 hasta la fecha, ¿verdad? Y en parte eso ha tenido que ver con un problema de inestabilidad. Nosotros a veces crecemos, pero a veces somos de los países que más caemos, que más historia de caídas en su crecimiento económico tenemos también, otra distinción particular. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nos ha pasado eso? Porque somos de las economías más pobres de América Latina. Pues en realidad tiene que ver con la inestabilidad política, a veces no solamente política, francamente ha habido desastres naturales y que han tenido que ver, ¿verdad? Y guerras. Pero la inestabilidad política ha sido bastante importante. ¿Cuál es el rol que debería, cree usted, jugar la empresa privada en este caso para ayudar tanto a las instituciones de gobierno como los organismos de apoyo internacionales para mejorar y seguir trabajando el tema de la institucionalidad? Mira, lo viene haciendo y nos estamos dando cuenta cada vez más, claro. Y este es un diálogo que hemos tenido, José Ángel y yo, desde hace varios años, ¿verdad? Es decir, donde al principio me miraba con mal la cara, no le gustaba que yo pusiera mucho este tema sobre la mesa. Y miren, este tema sobre la mesa me ha valido que me digan, no te metas a ese tema, hombre, no jodas, ¿ya? Es decir, pero realmente creo que ya están jalando y ya se está poniendo atención a la institucionalidad económica, pues estamos comentando por ahí, y a José Adán lo tiene más relevado en la agenda del sector privado, pues, ¿verdad? Ya está entre los primeros puntos. Antes era como de acomodo, ahí de comodín. Y es que es bien importante, porque en realidad en la medida que nos demos nosotros la oportunidad de tener estabilidad, un horizonte de largo plazo de estabilidad, y eso se sustenta sobre una institucionalidad, ¿verdad? Bueno, esa es la combinación necesaria para realmente sostener el crecimiento, promover la inversión e ir mejorando la competitividad y la productividad. ¿Cuál es la agenda que tiene en términos de desarrollo y de mejoramiento de la competitividad el COSEP? Yo creo que se han tocado varios temas que no quiero dejar pasar por alto. Primero, uno de los esfuerzos que hemos hecho en el sector privado es poner el tema de la prioridad económica a la par de la prioridad política. No puede ser lo que sucedió en Nicaragua, que la confrontación política se pasó llevando al desarrollo económico y al desarrollo social de este país. No nos vayamos largo. Lo que decía Ernesto, de nuevo, en 1990, hace 23 años, los que estaban en ese entonces ya activos, saben que Nicaragua tenía ese año 0 inversión extranjera directa, saben que en Nicaragua en ese año habían $2 millones en las reservas del país, saben que en Nicaragua solo exportábamos $300 millones
y que en aquel momento veníamos de inflaciones de 13.000%. Cuando nos veíamos en los indicadores de competitividad, ni siquiera estábamos en el último lugar. Si eran 140, estábamos en el 140. Hoy, 23 años después, el sector privado tiene en Nicaragua hablando ya de más de $1.000 millones en inversión extranjera directa por tercer año consecutivo. Estamos hablando de que Nicaragua ya en reserva tenemos hace apenas 2 días, vamos a tener por primera vez $2.004 millones en reserva, la más alta cifra en la historia. Apenas en este contexto se está anunciando que estamos llegando a $5.000 millones en exportaciones de parte de zona franca y fuera de zona franca, y ya estamos hablando de un dígito de inflación como un tema recurrente. Entonces, cuando vemos a esa realidad, obviamente tenemos mucho por hacer, pero lo que ya no estamos dejando que suceda es que los políticos decidan por nosotros. Por el otro lado, cuando vemos a la agenda que viene, José presentó una agenda el año pasado para los próximos 3 años que está basada en 5 temas. Uno, por supuesto, la institucionalidad y la gobernabilidad. Pero tenemos 4 temas que aquí se acaban de mencionar de alguna manera de distinta forma. Estamos hablando de infraestructura, acaban de tener un panel en ese sentido. Estamos hablando de la formalidad, y esto lo que tiene que ver con la educación y la facilitación. Y estamos hablando de financiamiento, y estamos hablando de la necesidad de atraer tecnología al país. Estos 5 temas son los que nosotros tenemos que trabajar de cara al futuro. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.